Hola, ¿qué tal, señoras y señores? Bienvenidos al infierno del Orgaz. Dios mío de mi vida, por favor, estamos en septiembre. Es un calor que te mueres. Estoy deseando ponerme mis abriguicos, mis chaquetas, mis camisas, pero es que no se puede soportar. Esto es absolutamente demencial. No se puede aguantar. Bueno, en fin. 1 Million Gold, recién llegadita, como aquel que dice, no, porque también ha sido como la Absolut, una de los nuevos llegadas a la perfumería aquí al lado de la casa del Orgaz. La tengo más que probada y testada. No le he hecho la review antes, pues porque tampoco he tenido tiempo, ya lo sabéis. Agosto ha sido una locura. Un tío vivo, un sub y baja, una montaña rusa, todas estas cosas. Señores míos, señoras mías, notas de esta fragancia elaborada por Sven Tinvicht este mismo año. Así que vamos con ello. Y no hay muchas notas, así que aquí hay que inventárselas. Mandarina, especias, sándalo y cedro en la composición declarada de esta fragancia, que tengo que decir que el comportamiento que tiene es como muy eau de toilette. Porque la salida es chispeante, es fresca, es súper viva, es afrutada, cítrica, a rabiar. O sea, está esa mandarina se nota. Esa mandarina además es una mandarina que está trabajada con un punto de madurez, pero todo lo demás que rodea la mandarina, bergamotas, cítricos, lima, es muy potente, hasta incluso yo diría que un tono chispeante de jengibre, porque cuando atomicéis esta 1 Million Gold os vais a caer de espaldas porque no es lo que os penséis ni de lejos, ni de lejos. El señor Sventin está últimamente muy sembrado y creo además que posiblemente igual hasta haga así, checas, y firme un contrato en exclusiva con Puig, como me gustaría a mí que pasara o pasase eso, pero creo que como no se anden listos, bueno, ya lo habrán cogido para alguna firma. El caso que este tío es para mí, hoy por hoy, el mejor perfumista around the world, y lo está demostrando con creces. 2 metros de estela, 2 metros de proyección durante aproximadamente 1 hora y media, y aquí voy a ser un poco más tirano. Es una fragancia que me gusta con locura, no la voy a comprar, por supuesto. Que la colección del Orgaz entre una 1 Million puede ser un poco, no. Sí, no puede pasar nada, no pasa nada. A mí me va durando unas 8 horas y media, 9, va dependiendo. También tenéis que tener presente que con calores y lo que está zumbando aquí es una locura. A pesar de que se nota ya cierto frescor, hace un calor infernal. Ayer, sin más historias, ya estábamos en 31 grados. Yo decía, pero por el amor de Dios, ¿qué es esto? ¡Qué angustia! Luego encima, esto es un paréntesis, me pongo a ver un telediario y me dicen, nos estamos enfrentando este año en España al verano más caluroso desde hace 30 y tantos años, 40 y tantos, o sea, yo que sé, una barbaridad de años. Yo digo, claro, si es que se nota. Para que luego digan, no, es que no te acuerdas del calor que hizo el año pasado. No, es que este año hemos roto la pana, 40 y pico grados, 50, esto ha sido una locura. Pues eso digo, una montaña rusa de temperaturas. Pues eso pasa factura dentro de 1 Million Gold, y hay que tener cuidadito a la hora de la aplicación, porque es también, hay que entender, una fragancia que no es lo típico 1 Million. Aquí le hemos pegado un giro de tuerca, un giro a la tuerca, y hemos hecho una fragancia que va a gustar absolutamente a todo el mundo y que, Dios mío de mi vida, perdonadme, es unisex a rabiar, a rabiar. No se ha encogido Sventin y ha dicho, una unisex vestida de hombretón, lingote de oro en mano, pero es que es muy unisex. Tiene unas trazas y unos tonos que además están endulzados súper guapos. Sí que en las zonas medias y fondo se notan las maderas, pero claro, estamos rodeados de un touch que es como muy híbrido y realmente lo que busca es triunfar. Aquí esto han ido a por un top ventas, y estoy seguro de que a nada de que llegue la temporada de compras navideñas, Black Friday, van a reventar la pana en las ventas, por lo menos con esta 1 Million Gold, porque de verdad es para hacerle la ola, para hacerle la ola. ¿Estaría dentro hasta incluso de lo que se podría entender como un perfume nicho? Pues vamos a ver, Sventin está ya con su cosa pelada, con el platanito pelado. Sventin ya tiene el plátano pelado de estar trabajando para firmas nicho. ¿Por qué no entender esto como un nicho? Pues yo lo entendería.
Yo la verdad es que lo entendería como un perfume nicho. Si me olvido de la denominación Million Rabanne, porque ya no es Paco Rabanne, ahora es Rabanne, creo que podría entrar perfectamente dentro de fragancias nicho que estoy hasta las narices de haber presentado en el canal, hechas también incluso por Sventin, y que tienen este touch sventiniano. Y la verdad es que tiene un punto muy auténtico. Es una fragancia que es muy juvenil, pero también te da unas prestaciones completamente masculinas, viriles, viejunas. Con lo cual el rango está garantizado. Lo puede utilizar una persona jovencica y una persona completamente madura, hecha y derecha. O ni tan hecha ni tan derecha, pero madura, sí, sin ningún tipo de problema. Me gusta mucho para las cosicas de la mañana y de la tarde. Para la noche también me gusta. Tengo que reconocerlo. Pero creo que efectivamente por ese ratio tan corto que le doy, bueno, ojo, cuidado que 8 horas es canela en rama, 9 horas es canela en rama, sin reaplicar, pero claro, como ya estamos acostumbrados a hablar de monstruitos, pues claro, 8 horas es nata. No, 8 horas es una pasada, y ya quisieran muchas aguantar 8 horas, que valen hasta incluso el doble. O sea, que no. Está perfecto. Es que claro, te pones a madurar las cosas y dices, estás diciendo una puñetera frivolidad. Y es que es así. 8 horas está fenomenal, sin reaplicar. Por Dios, ¿qué estamos hablando? Las personas se duchan normalmente. Hombre, que sea un cochinete, una cochineta, pues no. Pero si eres un tío limpie. Ay, por Dios, que se vaya ya esta forma de hablar, no la soporto. Entonces, pues ya está. A la ducha, en menos de 8 horas ya te estás pegando un refresco, por el amor de Dios, de limpiar los bajos y esas cosas, ¿no? Pues aquí tenemos lo mismo. Bien, vale, pues entonces ya tenemos el ratio, tenemos las edades y me faltarían las bodas, bautizos y comuniones. Me gusta, pero no para las personas dolientes. Me gusta para los invitados. Para los invitados, a muerte. En una mujer puede quedar muy guapo, ¿eh? Ojitos, chicas. Y sí que os puedo decir que para los chicos no, me refiero para los dolientes no, porque a no ser que sea un acto de mañana, que entonces os diría que quizás sí, pero es que le falta como más impronta. A mí me gusta algo como más empaque, más potente para las personas que son los protagonistas y que son las personas que tienen que resplandecer en esos instantes. Para los invitados va perfecto. Pero para las personas que yo creo que necesitan hacerse notar, esos días sí, otros días no, hay que ir más normalito, creo yo, y no dar tanto el cante de la rana, pero esos días hay que darle el punch. Y el punch se da con otro tipo de fragancias, no con estas. Estas es, ¡ay, qué rico hueles! Quiero comerte la oreja. Entonces sí, pero no para estos días, porque tú si te vas a casar no quieres que nadie te coma la oreja. O sí, depende, que viciosos hay muchos. Bueno, sigo. Otras declaradas dicen que especias. Yo realmente sí que la puedo notar especiada, pero no os penséis que estamos hablando aquí del desparrame de las especias. ¿Qué lleva? ¿Canela? Pues claro que lleva canela, si está más claro que el agua. ¿Qué lleva? ¿Pimienta? Pues también lleva pimienta, que es una especia. Por supuesto. ¿Cardamomo? Os puedo garantizar de que lleva cardamomo, porque en la salida hay cardamomo, hay cítricos por un tubo y eso se nota muchísimo. Es crujiente en la salida. Es algo que no lo puedo evitar y me encanta. Cuando la atomicé por primera vez, sin ser iguales, tengo que decirlo, sin ser iguales, dije, anda, mira, una versión Aqua. No, pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver. Pero cuando la probé dije, ay, mira, una Aqua. Pero fue por el chisporroteo en cítricos que me dio al principio, que digo, uy, qué rico que huele esto, por Dios, ha sido todo un descubrimiento. Ay, ojalá las One Million... No, porque si las One Million olieran como esta, pues ya no dejarían de ser One Million y cada una tiene su propia identidad. Y esta fragancia tiene autoría propia. No se parece a nada de la firma. No sigue todo el compendio One Million hasta la fecha declarado. Es un punto de ruptura muy importante. Por eso digo que, cuidado, porque Sventin, a lo mejor aquí, yo creo que ha hecho un ejercicio, venga, vamos a darle ese giro, esa vuelta a la tuerca, y vamos a sacar algo, de verdad, es que en la perfumería nicho hay muchas cosas así, muchas cositas así, con ese touch que lleva esta fragancia Gold de el señor Rabanne. Es que, claro, ya... One Million, Paco Rabanne, ahora es Rabanne. Vamos a olvidarnos que tiene que ser Rabanne Beauty. Hermano de Puig.
Entonces, de verdad, señores míos, señoras mías, para uso, goce y disfrute total, me parece que estaría todo dicho. Ya el tema de los calores lo soportaría medianamente bien, pero sabéis que al ser quizás con un calor excesivo se os venga abajo un poquito más rápido, pero vamos, que estoy diciendo yo francamente que esas 9 horas me las rinde perfecto sin reaplicar, cae en la ropa, vais a ver muy bien, pero claro, como tengáis esto pringado de sudor, pues cambiaros y a otra cosa mariposa, pero en la piel todavía sigue teniendo ese touch de este perfume. Recuerdo que si tenéis muchísimo calor, no tenéis posibilidad de la ducha y lo que sea, pero sí que os lleváis la camiseta porque sabéis a lo que os enfrentáis en la vida diaria. Si lleváis camiseta, camisa para cambiaros y no podéis ducharos, pues os encerráis en el cuarto de baño, os deis una huica fresca, ya sabéis dónde, en los alerones, y con las mismas podéis hacer lo pertinente, que es poneros la camisa nueva, limpia, y antes de haber salido de casa, si no tenéis la posibilidad de reaplicación, lo que podéis hacer es en el cocorote, en el pelo, una atomización en el pelo, pero digo retirado, no lo echéis encima, porque todos los perfumes de estas calidades ya van preparados con pantenoles y una serie de productos que lo que van a hacer es que realmente protegen el cabello para que no os pase nada. Una aplicación en el cocorote no va a pasar nada y os va a dar un rendimiento brutal en la perfumería, que la cabeza es una gran olvidada. Oye, es que se te va a caer el pelo, que no. Si estamos hablando de productos asquerosos, pues a lo mejor sí, pero cuando estamos hablando de productos que están elaborados y ejecutados por grandes profesionales, por el amor de Dios Cristo bendito, esto lleva unos protectores capilares también, ¿eh? Esto es seguro, lo digo yo. Palabra del Orgaz. En fin, señores míos, señoras mías, que como no os ha gustado el vídeo, ya sabéis que un dislike y ya el comentario fatídico para yo bloquearos. Y luego, como también sé que ha habido mucha gente que apoya este vídeo, multitud de likes, super comentarios, un super thanks con mucha pasta para poder sobrevivir durante este mes, que veremos a ver qué se nos da el mes este. Madre mía. Y ya sabéis, distribuciones, lo de siempre, si para qué me voy a repetir más. Pichurrines y pichurrinas. Nos vemos enseguida. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y hasta un próximo vídeo, que no sé cuándo será. Pues a lo mejor dentro de un día o dos. Básicamente, que es el estándar de publicación últimamente. Auf Wiedersehen, mein Herr.